Amigas, amigos de Ultimátum Digital, estamos ya en el Arsenal de Plumas. ¿Cómo está, maestro Tony Guillén? Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos a todos. Gracias por seguirnos. Javier Guizar. Director Tony, buenas tardes. Bueno, pues tendremos que hacer un esfuerzo para realizar una capacidad de síntesis. Tenemos 7 columnas en el Arsenal de Plumas y todas con buen contenido. Muy pesado amaneció hoy el Arsenal de Plumas de Ultimátum, ¿eh? Muy agradecido. Muy pesado, con muy buenas propuestas, reflexiones. Pues, muy bien. ¿Qué mejor? Iniciemos con el gran maestro. Director, lo que digas. Iniciemos con el maestro Pepe Molina Farro. Oye, qué articulazo, siempre muy sesudo su análisis. Y pues ahora lo que está hablando, y el título de su artículo se llama Rutilio. Y si damos seguimiento, mi querido Tony y Guizar, pues está haciendo pues aquí todo un contexto de cómo ha iniciado el gobierno y termina pues, ya haciendo un análisis de frente al proceso electoral, donde el gobernador ha ofrecido que no meterá manos y que también sus colaboradores no metan mano en el proceso electoral, y dice Pepe Molina que cumplirá. Bueno, y así es, a mí me parece muy seria su análisis, su reflexión, como siempre, el doctor en economía, José Antonio Molina Farro. Me parece muy objetivo. Quizás a algunos no les guste, ¿verdad?, reflexionar, pero yo creo que sí es importante. Me parece muy interesante, sobre todo en el apartado donde dice que el Ejecutivo del Estado está haciendo bien las cosas. Quizás a algunos no le han ayudado bien, pero bueno, lo importante es este remate que hace, que el Ejecutivo está trascendiendo, y si quiere trascender más, da su opinión, pues debe de seguir con esta tendencia de, número 1, la corrupción, número 2, respetar la ley, y número 3, por supuesto, construir las bases sólidas para el desarrollo económico de Chiapas, que tanta falta hace. Me parece es un artículo muy profesional que hay que leer a detalle para recoger lo más rico que tiene en sus propuestas. Oye, pero también tiene carnita, se refiere al carnicero. ¿Quién es el carnicero? ¿Quién es? ¿Quién es el carnicero? Ahorita le voy a preguntar al doctor, ¿quién es el carnicero? Vamos a preguntar quién es el carnicero, aunque lo deja ver entre líneas, ¿eh? Bueno, pero claro, fíjate, en otra parte del artículo, pues dice que pues, el gobernador pues, ha estado trabajando de manera intensa, está cumpliendo con las expectativas que ha planteado desde el inicio de su gobierno, pero también se pregunta dónde están los demás secretarios, porque salvo el secretario de Salud, que a raíz de la pandemia pues, está pues, muy presente en los medios de comunicación y dirigiéndose a la sociedad chapaneca, aunque para decir sandeces, dice el maestro Pepe Molina Farro, pero aquí exige, reclama dónde están los demás secretarios, qué están haciendo, qué gestoría ante la federación, de sus resultados quiere saber, y de veras, cuando lo pregunta el maestro Pepe Molina Farro es porque trae elementos de juicio para hacer este cuestionamiento de Guizar. Sí, me queda claro que el gobernador en su agenda política, en su agenda de gobierno de 6 años, el tema central es la corrupción, hacer buen uso de los recursos públicos que maneja el gobierno del Estado y que la Federación asigna a Chiapas, que es mucho dinero y que se pueden hacer muchas cosas para mejorar la condición económica de Chiapas. Sabemos que el gobernador heredó muchos problemas, pagos pendientes al magisterio, a la secretaría, a los trabajadores de salud, problemas como la normal, problemas políticos en ciertos municipios, que no ha sido fácil darle rumbo a un estado que desde hace aproximadamente 12 años perdió la visibilidad de llegar a un puerto seguro, como sería el orden y el progreso que necesita Chiapas. A raíz de 1994, que llegó mucho dinero a Chiapas por lo del conflicto y donde muchos gobernadores, porque hemos pasado por varios gobernadores,
de poco tiempo, hasta de 7 días, ha habido gobernadores en Chiapas. No ha sido fácil darle orden y progreso a este estado. Bien por el gobernador, coincido muchísimo con el doctor Antonio Molina, un excelente catedrático, investigador y analista político, de preguntarnos, como usted muy bien lo ha dicho, director, cuando nos preguntamos en dónde está el fiscal, yo también preguntaría dónde está la Secretaría de Turismo, dónde está la Secretaria de Educación, dónde está el secretario de Economía y demás secretarios, ¿dónde están? Yo ayer me reía de que criticaba yo mucho al exfiscal Yaven Abarca, porque pues 6 días, al día habían 6 boletines, 6 videos, pero hoy no hay nada, no sabemos nada qué está haciendo la fiscalía, al igual como otras secretarías que tiene Chiapas. Bueno, a propósito de lo que dices de dónde está el secretario de Economía, Yamil Melgar Bravo, pues déjeme decirle que está caminando Tapachula haciendo proselitismo, está buscando ser el candidato del Frente PRI, PAN-PRD para la presidencia municipal. Allá ¿Y ya renunció? No. Oficialmente pero no. Desde fin de año, desde el año pasado, se ha dedicado, nunca lo encuentra, su oficina está en la torre. No está jamás ahí. Aunque igual estuviera, no conocemos qué ha hecho durante todo lo que va del tramo del sexenio en materia de fomento económico para Chiapas. No le vemos ningún trabajo, así es de que... Pues hubiera hecho lo mismo el secretario de Economía como otros secretarios, como el presidente municipal de Pichucalco, que se tomó una foto en tamaño real y lo tiene en la presidencia para que la gente lo identifique, porque nunca está tampoco. Sí. Oye, y a propósito del fiscal, aquí nos están diciendo Alonso López, el nuevo fiscal del estado no ha empezado muy bien, y mira nuestras 8 columnas a nuestros seguidores. Sí. Repuntan feminicidios y extorsión en Chiapas. Esto lo dice el Observatorio Ciudadano, y mira que está dando datos pues, muy certeros. Se tratan de datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta agrupación dijo que tan solo en diciembre hubo un incremento del 66% en las carpetas de investigación por muertes a causa de violencia de género. ¿Qué está pasando en la Fiscalía? Nos preguntaríamos, pero en fin, ahí lo dejamos. Y es preocupante, director y Tony, porque estamos en el proceso electoral federal y local de este año 2021, y si esto es el protocolo de lo que va a venir, qué preocupante para Chiapas, muy preocupante. Muy delicado lo que está pasando. Y bueno, si me permiten, nos vamos a tarot político. Pues estoy hablando, fíjate, de esta pues, interesante reunión que estuvo encabezada por el gobernador del estado, Rutilio Escandón, auspiciado por el auditor del estado, Uriel Estrada, para que los presidentes municipales hagan la entrega-recepción de manera ordenada. Es algo muy importante, no se había dado antes, y pues para efectos de que los municipios inicien bien su administración, los futuros ayuntamientos, es importante que se esté dando este tipo de orientaciones. Ustedes lo analizaban ayer, Tony y Guisa, y déjenme anunciarles, pues causó tan buen interés que el gobernador encabezará la próxima semana otro segundo bloque para abordar el mismo tema. Yo creo que vale la pena lo que está haciendo la auditoría del estado de Chiapas. Y por otro lado, el de tarot de adivinanza, permítanme decirles, estoy preguntando, ¿será cierto que Francisco Gutiérrez Grajales incurrió en un desfalco de cerca de 6 millones de pesos en la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Chiapas? Pues porque, déjenme decirles, les confío, es el primer expresidente de la CEMIC Chiapas que no pertenecerá al Consejo Consultivo de la CEMIC. Este consejo lo integran los expresidentes. Por esta mácula, por este manoseo del dinero, es el primer expresidente que no pertenecerá al consejo. O sea, sí se ha quedado con unos buenos millones. Hemos hablado en otras emisiones de Arsenal de Plumas, pues hizo todo un gran negocio, millonario negocio con su camarilla
con la obra pública, pero pues se queda con los millones y también se queda con la vergüenza para siempre, porque no pertenecerá al Consejo Consultivo. ¿Qué les parece? Pues ahí está interesante porque obligación moral al interior de la CEMIC para que se emita algún tipo de observación, porque son muchos millones de pesos desviados y alguna autoridad tiene que intervenir para aclarar esta situación. No vaya a ser el mismo caso como se dio en las últimas horas, de que fue muy suave el gobierno federal, la función pública para sancionar a un funcionario público federal del gobierno de Peña Nieto. Le dio una inhabilitación de 10 años, pero se llevó 18 millones de pesos. O sea, qué fácil, ¿no? O sea, robas, te llevas 18 millones de pesos, en este caso 6 millones de pesos, y no hay ningún tipo de sanción. Me parece que más que sanción, es un premio a la... al robo, al abuso. Al abuso, al hurto. Porque finalmente es dinero público que alguna empresa lo tenía que hacer en una obra social, en algún municipio. Claro. Pues yo le digo aquí que no debe aplicar el borrón y cuenta nueva. No sé qué diga el presidente actual. Vamos a preguntarle sobre esta situación. Y nos vamos ahora con Juan Carlos Calimayor, a estribor hasta las narices. Bueno, es un título bastante pues, fuerte, diría, ¿no? Y se está hablando, Juan Carlos, sobre el caso del presidente Andrés Manuel con el contagio de COVID, pero pues, prácticamente menciona a los 10 empresarios regiomontanos que, encabezados por Alfonso Romo, se reunieron un día antes con el presidente, un día antes de que diera positivo. Así es. También con la alcaldesa de Nuevo León, Escobedo de Nuevo León, Clara Luz Flores, y ahí pone la fotografía donde está reunida con él, y varios secretarios, ¿no? A ver qué pasa con estos casos, a ver qué conocemos de manera oficial, porque pues, si convivieron con él, no se descarta que hayan contagiados. Así es, siempre han dicho las autoridades de salud que hay casi un 90% de probabilidad cuando estás cerca de un contagiado y un menor porcentaje cuando no está desarrollado esto que se llama menor el contagio de COVID, pero siempre hay probabilidades y seguramente más de uno de estos empresarios y otras personas es la hora que se están haciendo la prueba de COVID para descartar, porque si no se va a ir multiplicando los contagios como pasa. Y si él encabezó la campaña de no usar cubrebocas, pues seguramente hay un doble riesgo con eso. De hecho, Carlos Slim también avisó que tenía COVID. Son de 3 días a 5 que se dé el manifiesto, o sea, se manifiesta el primer síntoma de coronavirus. Si regresamos esos 3 días, es el fin de semana y puede ser jueves y viernes. Tuvo reunión el presidente con la mesa de seguridad, tuvo las mañaneras, tuvo contacto con su esposa, tuvo contacto con otros funcionarios que no encabeza la mesa de seguridad. Entonces hay muchísima gente contagiada y la vamos a ir descubriendo en el transcurso de los días que se vayan manifestando. Por lo pronto, Carlos Slim ya avisó que tiene coronavirus y bueno, a esperar estos resultados. Así es. Y pues vamos ahora con Amado Ríos Valdés, las aguas negras de Chiapas en ecología humana, hace la última entrega de esta serie de artículos que nos envió. Y bueno, pues está atendiendo de manera muy puntual y con conocimiento de causa esta recomendación de derechos humanos, le dio seguimiento puntual y pues el tema central fue el de San Cristóbal de las Casas, pero también está hablando del río Grijalva, la contaminación que tiene, que es terrible. La contaminación por agroquímicos, las plantas de tratamiento que no funcionan, basura por todos lados y los ayuntamientos, ¿qué pasa? Bien, gracias. Dice, la verdad es que ha sido una serie de artículos muy, muy puntuales, muy interesantes. Sí, me parece también fundamental destacar que son documentos, estas entregas que ha hecho imperdibles, ¿no? Que siempre la tienes que tener ahí en una carpeta guardado,
porque te sirve de referencia, porque sienta precedente, él mismo lo dice. Yo tampoco recuerdo que alguna autoridad del tamaño de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación de manera puntual, detallada, con nombre y apellido, las secretarías de Estado, estatal, federal y municipal, responsables directos, porque siempre la Comisión Nacional de Derechos la hemos asociado a violaciones laborales, a violaciones de alguna naturaleza así. Y me parece que en esta nueva temporada de gobierno anterior y esta reconoce como un derecho humano que tengamos un medio ambiente sano y saneamiento del agua. Eso me parece fundamental, porque hoy día, y casi como una editorial diré, que ningún gobierno de las últimas temporadas, de las últimas épocas, solo ha sido retórica y discurso. La agenda verde, no existe una agenda verde de manera sólida, de manera seria, con una proyección de fondo, de raíz, para atajar los problemas sustanciales de contaminación en el estado de Chiapas, porque se vende con los recursos naturales, que la biodiversidad y tarará, nos hemos cansado de ese vómito de muchos políticos, pero realmente no hay una agenda de trabajo. Y como bien decía el propio doctor Molina Farro, ¿dónde está la Secretaría de Ambiente? ¿Dónde está? ¿Qué han hecho? ¿Qué están trabajando? Y la respuesta es absolutamente nada. Así es. Sí, yo felicito a Amado Ríos por esta investigación, que bien puede ser un buen cuadernillo, que puede ser utilizado hasta para una agenda estatal o un plan estatal de desarrollo en medio ambiente. Bien por el compañero, este trabajo de investigación que va a servir de muchísimo, y ojalá que el gobierno actual o los que vengan lo utilicen. Además, que es preocupante lo que está pasando, no solamente en San Cristóbal, sino también en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios donde estamos contaminando nuestras bellezas naturales, lagunas y ríos. Muy preocupante el tema. Así es. Bueno, siguen los comentarios de nuestros seguidores. Marta Pérez dice, este nuevo fiscal está peor que todos. ¿Y dónde está Olaf Gómez? Bueno, no se queda, no canta malas rancheras la secretaria de gobierno, lo hemos dicho una y otra vez. ¿Quién es? La dama de Palacio de Gobierno. ¿Quién es? Oye, mi querido Tony, me parece muy interesante tu artículo, muy acertado. Universidades, patios traseros, ¿qué se ha hecho en las universidades? Se ha hecho política, y la tarea académica es lo que se ha dejado de lado al último. Háblanos, por favor, maestro Tony Guillén, sobre este tema que tú dominas. Sí, una síntesis muy rápido. Me parece un buen momento para reflexionar del tema, sobre todo por los últimos cambios que llaman la atención. En los últimos 2 meses se cambiaron a 2 rectores, con justificadas o no razones, pero se dieron los cambios muy abruptamente, diría. No tenemos una información concreta, real, por qué se movieron, pero bueno, se cambiaron. Pero ese es el momento. Ya salió una convocatoria en el caso de la UNICACH. Sí. Es una convocatoria abierta, pueden entrar tanto de manera interna los catedráticos, los investigadores de ahí, como de manera externa, como ocurre en todas las convocatorias de las universidades públicas de Chiapas. El punto es que quien llegue, si es un político, me parece que es una coincidencia que todos tenemos que tener. Está bien si llega un político, pero que se nutra de gente capaz, que sepa de universidad, que sepa de educación superior. Y si llega un académico, como ya tenemos hoy día algunos académicos, pues que se llene de gente que sepa de política educativa. Entonces necesitamos un equilibrio, porque si no, los resultados están ahí. Hoy vemos, por ejemplo, que se ha eternizado un rector de la Politécnica de Suchiapa y nadie sabe nada. Se tardó por encima. No sabe nada, nadie sabe nada. Maestro Tony Guillén, y además con un expediente ahí que no habla muy bien de él. Con lo de la estafa maestra. Así es, y es el resultado justamente, esa es la tesis del comentario que hoy hago. Justamente no se puede considerar ninguna universidad pública, sea con mucha matrícula, con mucho presupuesto, e incluso todo ente que haga educación, enviar así, oye, ¿a quién ponemos? A Juan, lo pongamos ahí en la UNACH, venga para acá. Porque no le dimos plurinominal, ya se acabó el proceso electoral, el gabinetazo va a cambiar, mándenlo para la universidad, porque los resultados, desgraciadamente, son muy malos para el deterioro del proceso de formación, educación de los muchachos que luego pues no tienen empleo,
no tienen una gran capacidad de competencia para concursar a otros niveles. Así que ese es el resultado de una mala decisión, poner a un político para hacer política. Y luego, ¿sabes qué, director Javier? Algunos van por son muy buenos de rector, casi es como un secretario de Estado, y tienen un lote de construcción de escuelas al interior. Por eso van varios ahí y muchos se han hecho millonarios. Así es, efectivamente. Bueno, y tienes razón cuando dice que hay que buscar el equilibrio. Por ejemplo, en la UNACH, Carlos Natarén pues, es un académico, pero no le entiende nada. Y la política vista de esta manera, tienes que hacer gestoría, tienes que tocar puertas, tienes que tener sensibilidad, y eso no lo tiene un académico probado, pero le falta la otra parte, ¿no? Y luego en otras universidades van políticos que no dominan la academia. Qué triste realidad. Un rector tiene que cuidar 4 aspectos, y uno de ellos debe tener, y si no tiene esos, los otros los debe buscar con sus asesores. Política educativa, investigación, docencia y administración. Con uno de esos aspectos que maneje me doy pues bien servido, y que los otros 3 lo maneje el secretario general o el director académico o el equipo de asesores que pueda tener, para que sea un excelente rector. Ojalá cambie la situación de las universidades públicas en Chiapas, porque hay muchas historias de corrupción, y aquí podríamos decirlas muchísimas. Son pocos los rectores que se salvan de las universidades públicas en Chiapas. Así es. Bueno, y sigue lloviendo. ¿Dónde está el fiscal? Dice Cristo Moreno, el fiscal ¿Dónde el fiscal? Que le pida ayuda a Llave Abarca, que sepa que hay que trabajar, nomás llegar a sentar. Pues ahí siguen cuestionando. Está perdida doña Cecilia Flores, secretaria de Gobierno, y el actual fiscal. No los encontramos. No, pues hay que hablar al 911, director y Tony, 911. O le pongamos GPS. Bueno, y focos rojos en el proceso electoral, dice Alejandro Moguel. Así es. Acá entre nos. Bueno, este caso del nuevo municipio Honduras de la Sierra, pues ahí ocurrió algo que, por supuesto, prende un foco rojo, y lamentablemente no solo es ahí, pues está Pueblo Nuevo, Solistahuacán, y ayer decíamos, bueno, los perversos, los adversarios de los gobernantes en turno, pues liberan todo tipo de estrategias para desestabilizar el Estado, y es muy coyuntural hacerlo cuando hay un proceso electoral. Y a esto está abordando nuestro subdirector Alejandro Moguel. Tony Guillén, tú traes el tema bastante claro de lo que pasó con los funcionarios del INE. Así es, en efecto, este nuevo municipio recién creado, pues ahí fueron unos funcionarios del Instituto Nacional Electoral que están en esta tarea diaria de recabar datos para ubicar casillas, en fin, una serie de actividades, y estos funcionarios fueron en uso de sus facultades laborales y fueron secuestrados por unas personas que, temiendo que, no sé, les están moviendo el tapete de organización electoral, pues fueron retenidos por varias horas, y todas rápidamente las autoridades electorales a nivel nacional y estatal prendieron los focos de alarma, porque sienta un precedente de la inestabilidad que pudiera estar ocurriendo en algunos municipios, y faltarle el respeto a estas autoridades que van perfectamente identificadas, que no están pidiendo dinero, que están recabando datos para los siguientes pasos de acuerdo al calendario electoral. Y tiene razón en un punto que menciona nuestro subdirector Alejandro Moguel en el tema de la remunicipalización, porque en el fondo, Javier, director y público que nos sigue, quedó un ambiente exacerbado. No estuvieron de acuerdo muchos con el proceso de remunicipalización, como bien lo recuerda Alejandro Moguel, que comenzó en 1999. Con el exgobernador Roberto Álvarez Guillén, y quedaron muchas
diferencias internas. Es la hora que siguen los conflictos intercomunitarios, religiosos, de tolerancia de todo tipo. Y es lo que parece que se está reflejando en esta localidad de Honduras, en la Sierra Madre de Chiapas. Y por cierto, dicho sea de paso, si me permite el director, estaremos entrevistando hoy a la 1 de la tarde de la explicación de Arturo de León Loredo, es el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Chiapas, que él trae los datos precisos que están haciendo, y esta entrevista no se la pierda hoy a la 1 de la tarde para que nos amplíe el director Javier y Pum estos detalles que están pasando ahí. Muy bien. Es un tema de gobernanza. Con Daniel Solórzano. Así es, pero es un tema de gobernanza que en la Secretaría de Gobierno no parece. Ahí va yo. Se apliquen. Concluimos ya con Daniel Solórzano. ¿Qué pasa con las vacunas contra el COVID-19 en Chiapas? Aquí estamos hablando Daniel Solórzano, pues el IMSS está siendo muy cuestionado, incluso por sus propios trabajadores. Pues aquí tenemos hoy una nota que llevamos en portada, pues no nos vacunan, están laborando bajo protesta en el IMSS 5 de mayo. Aquí no está muy claro. Y lo lamentable de eso es que a veces no sé qué pasa con los funcionarios que no dan su versión, por qué no hablan de qué están haciendo, qué no están haciendo, y en eso pues se genera la confusión. Hoy me queda claro, director y Tony, en este gobierno de la Cuarta Transformación, aquella frase de que zapatero a tu zapato. No cualquiera puede estar en una Secretaría de Salud, no cualquiera puede estar en una Secretaría de Gobierno, no cualquiera puede ser fiscal, no cualquiera puede ser secretario de Educación. Y esos son los problemas que está enfrentando el gobierno de la Cuarta Transformación. Digo, serán de la confianza del presidente, y qué bueno, los conoce, son gente honrada, digo, qué bueno, pero en resultados hay problemas, y eso es lo que nos debe de importar a los mexicanos, porque es un tema de salud, es un tema de vida o muerte por coronavirus. Es correcto, mi querido Guizar. Bueno, ¿qué más? En la Secretaría de Obras Públicas, donde debería tener el perfil de arquitecto, ingeniero, secretario, pues es un abogado, pues él creo que cabría en el tribunal, en la fiscalía, no sé, en cualquier lugar, pero en fin, así están las cosas en esta 4T. Concluimos y nos vemos a la 1 con la entrevista con el consejero delegado del INE. Hasta entonces, buenas tardes. Buenas tardes.